en este equipo. Recording in progress. ¿Qué podrían decir de del examen de la clase de ayer? Un poco trampa. Sí, había preguntas bastante, bueno, vi que había dos preguntas que la respuesta era ninguna y sí tenían sentido, pero creo que la mayoría cayeron. Creo que hubo un buen promedio, creo que la mayoría aprovechó bien ese examen y tiene buena nota. Así que eso sería con el tema del examen. Tenía su dificultad, pero me fue bien. Algunas Ah, pruebas sí, ambiguas, sí. eh, de los que observó, ¿qué les observó exactamente? Sinceramente, de los observados era porque sus direcciones creo que apuntaban a otro país o eran direcciones extrañas. Y también hubo personas que también creo que no pertenecientes a las materias que realizaron ese examen. Así que creo que esas eran las observaciones. Sinceramente, el ingeniero no me dijo mucho a mí, pero es de lo poco que me dijo era eso. Bueno, a la mayoría creo que le fue decente. No vi muy malas notas. Creo que las notas más bajas que veía eran entre 20 y 15. Nadie tenía cero y eso era algo bueno. Y creo que a todos les fue decente. Ok, algunas preguntas eran algo ambiguas. Bueno, justamente eso fue el examen de primer parcial. El día de hoy la clase va a ser un poco corta y rápida. Creo que la mayoría ya pudo ver lo que es la actividad para el día del mañana. Es una actividad un poco sencilla, así que no creo que sea un problema en eso. Así que la clase de hoy va a ser un poco corta. Hoy, el día de hoy seguimos revisando algunas tareas y yo creo que hoy hasta la noche todas sus tareas de primer parcial van a estar completamente revisadas. Falta una que otra que revisar y hasta ahí nomás. Así que si alguien tuviera algún reclamo sobre sus notas, puede escribirme a mi privado y yo voy a tratar de solucionarlo. ¿Alguien tuviera algún reclamo en cuanto al examen? Creo que no. Las tareas se suman nomás o se divide. Eso es algo que hay que aclarar. Ustedes en lo que es sus trabajos simplemente tienen que sumarlo todo, porque como han visto, todo está promediado a lo que es, digamos, el 40 puntos práctica y 70 puntos del examen. Así que únicamente tienen que sumar lo que es todas las actividades que se han realizado, que en este caso sería la actividad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sumado a su examen. Simplemente tienen que sumarlo, no lo tienen que promediar entre nada. Si promediamos 50 en el primer parcial, nos preocupamos. Habrá medias notas o parciales, por ejemplo, había preguntas con respuestas. Bueno, las preguntas, todas eran las preguntas. Bueno, ya tienen su nota oficial, no se va a cambiar. Y como pueden ver, lo que es sus notas, no va a haber preguntas medias porque saben el examen era fácil y además era virtual, ni caso para darles más notas, sino que simplemente era de razonamiento. Así que, sinceramente, yo no creo que sea esas preguntas medias porque tampoco estaban tan complicadas. Así que por eso eran preguntas que estaban bien o estaban mal. O sea, era un examen virtual al final de cuentas. No creo que hubiera reclamo en eso. En cuanto a sus actividades, les vuelvo a decir, simplemente tienen que sumarlo y toda su suma de todas sus actividades más su examen es lo que es, eh, justamente lo que es su nota de primer parcial. El simulacro valía nota, creo que sí, creo que el ingeniero le ha regalado 2 puntos en el simulacro, así que para los que no han empezado era 2 puntos regalados. ¿Cuántas prácticas serán de segundo parcial? Bueno, en segundo parcial con el ingeniero estamos hablando de cómo va a ser y estamos viendo en que sea lo que es por grupos y que hayan defensas, pero ya les vamos a ir avisando de acuerdo a lo que es conforme pasan los días.
Hoy día estamos avisando, así que el segundo parcial solo es de 30 puntos, ya saben, va a ser un examen de lo mismo que hemos visto en clase. Así que prácticamente en lo que es segundo parcial va a ser puras prácticas. Y las prácticas ya las estamos planeando con el ingeniero, así que van a ser todas grupales y capaz haya defensas incluso de trabajos y demás. Así que para esta segundo parcial, todo tiene que ser rápido, todos tienen que trabajar y eso va a ser. ¿Nos puede adelantar algo? Bueno, en sí, una idea que teníamos con el ingeniero es que prácticamente ustedes creen lo que es su pequeño proyecto y que prácticamente lo defiendan en clases en ciertos minutos y que no solamente yo y el ingeniero podamos calificar, sino que se puedan calificar entre ustedes. Así que eso es una idea de lo que tenemos en segundo parcial para lo que es para que valoren sus trabajos. Un poquito, capaz sí entre lo que es modelar de forma más básica lo que es una parte de su proyecto, pero eso lo vamos a ir viendo conforme pasen los días y con el ingeniero. Así que eso respecto a lo segundo parcial, céntrense más en tareas, va a ser un poco pesado de tareas. Solamente el día de hoy tenemos una actividad un poco sencilla y las demás que tenemos planeadas para los siguientes días son un poco complejas. ¿Alguien más tuviera alguna consulta, alguna duda o alguna pregunta que quisiera hacer para este segundo parcial? Bueno, como saben, este segundo parcial tiene lo que es actividades 70 puntos, como está en el tablón. En este segundo parcial las actividades valen un 70%, así que los que no tienen buena nota en su primer parcial, traten de rajarse en sus actividades, que este segundo parcial va a valer más. Y el examen de segundo parcial es el martes 30, bueno, martes 29 de julio. Así que se va a realizar de la misma manera y a la misma hora que el examen de hoy. Y en cuanto a lo que es el examen final, el día miércoles, que es el 30, bueno, el 30 de julio, y prácticamente ustedes ya van a tener sus notas hasta el día martes. Así que todos los que han aprobado, espero que todos sean hasta el día martes 29 de julio. Luego de ahí, espero que ya nos volvamos a encontrar en clases. ¿Alguien tuviera alguna consulta o alguna pregunta que quisiera hacer para este segundo parcial? Ok, como nadie tiene ninguna pregunta, empezaremos con el avance. El avance del día de hoy va a ser un poco rápido. ¿Alguien tuviera otra pregunta? Todos los trabajos tendremos un día para realizar. Sí. Así que todos los trabajos van a tener lo que es aproximadamente un día para realizar. Y eso lo vamos a ir hablando con el ingeniero. Tal vez otros tengan más y menos. Pero preocúpense cuando publiquemos las actividades, no por el momento. Vamos a verlo con el ingeniero cómo va a ser el proyecto de segundo parcial. Así que eso por el momento. Sin nada más que decir, sí, solamente falta una semana para lo que es el segundo parcial, así que estamos cortos de tiempo. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con la parte de diseño, que es el tema número 4 y el capítulo número 8 del libro del proceso unificado. Recuerden, si alguien tuviera alguna duda o quisiera consultar más sobre el tema, tienen lo que es el libro, que se encuentra en libro oficial. Ok. Y el tema que vamos a avanzar hoy va a ser el tema de diseño. El capítulo número 9 de lo que es el libro de proceso unificado. Y hoy día vamos a ver lo que es la introducción y lo que es el diseño. Así que sin nada más que decir, comenzaremos la clase de hoy, que va a ser un poco corta, así que veremos. Primero que nada, empezaremos con lo que es el diseño en el proceso unificado.
Bueno, anteriormente ya vimos lo que es el tema de, bueno, ya vimos lo que es captura de requisitos, ya vimos lo que es modelar los requisitos en casos de uso y vimos prácticamente cómo escribir requisitos bien redactados y finalmente llevarlos a lo que es justamente una amplia vista en los distintos diagramas de análisis. Vimos el diagrama de clases de análisis y el diagrama de lo que es de colaboración que justamente nos iban a servir para esta parte. Una vez que ya hemos visto esos diagramas, pasamos al siguiente tema, que es prácticamente el diseño. Ya vimos lo que es la parte inicial, capturar requisitos, luego la parte de análisis y finalmente pasaremos a la parte de diseño. Así que por esta primera parte vamos a ver una pequeña introducción al diseño. Así que el diseño responde a una pregunta de cómo implementamos el sistema. A lo que se refiere con esto es que nosotros en este tema vamos a ver cómo tenemos que modelar lo que es nuestro sistema para que pueda implementarlo. Ya es una parte muy técnica, ya es una parte que ya para únicamente para desarrolladores. Así que en esta parte también vamos a ir viendo de cómo se implementa. Esta parte, este diseño está lo que es orientado a programación orientada a objetos y el diseño también es orientado a objetos. Así que el diseño también se basa en lo que son los requisitos de análisis, en los diferentes requisitos que hemos visto en la parte de análisis, los vamos a pasar a lo que es el diseño. Es una actividad técnica que prepara para la implementación. Como les dije, la última parte es la parte de la implementación, en la cual nosotros programamos y escribimos el programa para que directamente entregarlo a nuestro cliente. Pero antes de lo que es nosotros ponernos a programar, tenemos que diseñar la forma en la cual va a ser nuestro sistema. Así que de acuerdo a eso vamos a ir viendo lo que es el tema del diseño y finalmente lo que es, como les dije, el tema de diseño, en básicamente lo que es proceso unificado, utiliza los principios de diseño orientado a objetos. Como ustedes ya vieron lo que es la programación orientada a objetos en lo que es intro, en esta parte lo vamos a ir viendo un poco más abstracto. Bueno, no tan, como se dice, no tan profundo, sino como si nosotros ya supiéramos que saben lo que es el tema de orientado a objetos. Antes de continuar, me gustaría preguntarles con qué docente pasaron intro a la progra. Pueden poner en los comentarios. Con la ingeniera Carla, con el Vladimir, Rita, con la Leticia, Henry, con la Rita, Carla, Vladimir, Henry Tapia, Vladi. Ok, Leti no aprendí. Carla, Valentín. ¿El Valentín dio alguna vez intro? No tenía idea. Ok, de oyente con el Vladi. Bueno, creo que prácticamente todos los docentes les enseñan a hacer diagramas de clases, excepto de la ingeniera Rita, creo que de ella no escuché buenos comentarios. Así que esperemos que tengan una idea de cómo hacer lo que es este diagrama de clases. Creo que con el Ustaris tampoco tiene pseudocódigo. A ver, si alguno de ustedes ha hecho un diagrama de clases alguna vez en su vida, ponga lo que es uno en los comentarios y cero si es que no. Obviamente me refiero al diagrama de clases, no me refiero al diagrama de flujo, que es el que se hace también en intro, que creo que lo maneja algunos docentes. Un uno, 0, 0. Bueno, vemos que la mayoría por lo menos hizo un diagrama de clases. Ok. La mayoría veo que lo que es hizo diagramas de clases. Y bueno, por lo menos la mayoría sabe que es un diagrama de clases y eso justamente nos va a facilitar hoy. Y pongan uno si es que creen que saben hacer buenos diagramas de clases y si es que no, pongan cero. Cero, cero, uno, uno, cero. Ok. Ok. La mayoría creo que sabe diagramas. Bueno, la mitad diría yo. Así que en el día de hoy vamos a ver lo que es prácticamente lo que es los diagramas de clases. Así que en la parte de análisis
nosotros hemos entendido el problema. En la parte de análisis nosotros hemos visto lo que quiere el cliente y cómo lo vamos a ir a modelando poco a poco. Y en la parte de diseño vamos a resolverlo, lo que hemos visto en análisis, y lo vamos a resolver técnicamente. Así que prácticamente ese es el tema de diseño. Se trata de lo que es diseñar. Como ustedes vieron lo que es el diagrama de clases en Introducción a la Programación, era como una forma de diseñar su sistema antes de empezar a programar. Aunque la verdad, a lo que tengo entendido, muchas personas antes de hacer lo que es su diagrama de clases, primero programan y luego hacen su diagrama de clases. Así que en esta parte nosotros nos vamos a centrar en diseñar. Y primero que nada vamos a ver lo que es el diseño en lo que es el software. Así que el diseño de software es el proceso de identificar la estructura del sistema a desarrollar, basándose en requisitos obtenidos en la etapa de análisis. Prácticamente, como les expliqué anteriormente, es simplemente una forma de definir la estructura de nuestro sistema, en este caso a base de lo que es de programación orientada a objetos, basándose en los requisitos que hemos obtenido en la parte de análisis. Así que todo lo que hemos visto en análisis lo vamos a poder pasar a lo que es diseño. Pero ¿cuál es la importancia de lo que es este diseño? Pues prácticamente en el diseño de software es el proceso de definir la estructura del sistema a desarrollar, basándose en los requisitos obtenidos en la etapa de análisis. Como pueden ver, nosotros si no diseñamos y nos podemos directamente programar, no vamos a saber por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que empezar, qué tenemos que hacer y demás. Así que por eso es muy importante la etapa de diseño, porque sin nosotros tener una estructura clara, no vamos a saber por dónde empezar ni cómo continuar o si es que estamos si ya hemos desarrollado una buena parte y demás. Y por eso es tan importante lo que es la parte del diseño de software y en sí lo que es un buen software o un software que tiene calidad se basa también en qué tan bien ha sido diseñado. Así que primeramente vamos a ver lo que es la diferencia entre análisis y diseño. Primero que nada, en el aspecto, bueno, en el aspecto sería el propósito. La parte de análisis tenemos lo que es en entender el problema. En la parte de análisis nos hemos centrado en leer los casos de uso, en entender bien el problema y cómo podríamos solucionarlo a través de una parte un poquito técnica. Así que en diseño vamos a definir la solución ya técnica. Si han visto, si se han dado cuenta en la parte de análisis, crear los diagramas, tanto de colaboración como el de diagrama de clases de análisis, es un poco abstracto. Nos dice cómo va a funcionar nuestro sistema, pero no nos dice cómo tenemos que implementar. Así que en el aspecto del enfoque, en la parte de análisis es el mundo real, conceptual. Nosotros hemos abstraído de lo que es del caso de uso las partes más importantes y la hemos convertido en lo que es un diagrama de clases de análisis o diagrama de colaboración. Pero en la parte de diseño nosotros vamos a ver un modelo totalmente técnico orientado a la implementación. A lo que me refiero con esto es que va a ser orientado a lo que nosotros tenemos que desarrollar. Así que por lo tanto, el resultado que esperamos en la parte de análisis es requisitos organizados y estructurados. Nosotros ya hemos entendido bien los casos de uso y por lo tanto ya sabemos qué es lo que tenemos que pasar a lo que es la parte de implementación, obviamente pasando por diseño. Así que el resultado que esperamos en diseño es la arquitectura, clases conectadas y métodos que van a tener cada una de estas clases. Obviamente eso os va a servir para directamente terminar lo que es el diseño. Y en la parte del lenguaje, nosotros también los modelos de análisis eran como un punto intermedio entre la persona encargada de modelar, de analizar y de prácticamente comprender entre el programador o desarrollador. Así que por eso el lenguaje es centrado en el negocio y los usuarios. Y en la parte de diseño está centrado en el desarrollador y el código. Prácticamente el diseño transforma el modelo conceptual que vimos en análisis en una solución técnica viable. A lo que me refiero con esto o con esta frase es que nosotros en diseño vamos a ver lo que es una solución y simplemente vamos a tener que implementarlo. Así que vamos a ver que el diseño está dirigido por casos de uso, igual que todo lo anterior visto, porque ese es el principio fundamental del proceso unificado, de que todo está dirigido por casos de uso.
Bueno, en sí, como en metodologías como el proceso unificado, el diseño desarrolla a partir de los casos de uso más importantes. Vamos a ver un poquito las características. En sí, cada uno, bueno, cada caso de uso guía el diseño de una parte del sistema. Obviamente, nosotros tenemos que diseñar parte por parte y no totalmente todo el sistema. De esta forma, como nosotros diseñamos parte por parte, vamos a ir identificando qué se necesita específicamente en cada caso de uso y vamos a ir unificando todo en uno solo. Por esa parte, no se puede empezar a desarrollar o diseñar lo que es todo el sistema en sí y lo hacemos parte por parte. Otra característica que hay lo que es en el diseño es que se identifican las clases necesarias para cubrir ese caso. Como podemos ver, obviamente como se prácticamente se analiza, nosotros vemos qué clases podrían abarcar todo este caso de uso. Vamos a ver más adelante ejemplos cómo hacer lo que es este diagrama de clases, pero prácticamente en sí sirve para eso. Una característica, como les dije, es que se identifican las clases necesarias para cubrir ese caso. Luego, también otra característica es que se definen atributos, métodos, relaciones y relaciones bien concretas. Obviamente, cómo se relacionan estas clases entre sí y de qué forma, de qué multiplicidad o qué relaciones y qué asociaciones tienen estas clases entre sí. Otra característica es que se asegura que el diseño responda directamente a los requerimientos funcionales. Obviamente, eh, este diseño que nosotros vamos a hacer tiene que ser y tiene que responder y dar una solución a los requisitos funcionales que ya vimos en lo que es en nuestros requisitos funcionales porque prácticamente esa es la finalidad de hacer este diseño. Si tu diseño de tu diagrama de clases no tiene sentido con lo que es tus requisitos funcionales y no cumplen la finalidad que eso se pide, obviamente es un mal diseño. En fin, este enfoque mejora lo que es la trazabilidad entre requisitos, código y organiza el diseño en partes manejables. Como pudimos ver, diseñar nos va a servir para mejorar lo que es la trazabilidad entre los requisitos, en lo que hemos hecho, entre lo que hemos redactado, en lo que ustedes han obtenido de su sistema y entre el código que van a realizar. Como se han podido dar cuenta, o capaz alguno ha podido entender, el diseño es el punto intermedio, o se puede decir que es un puente entre lo que es la parte abstracta, la parte de la captura de requisitos y la parte del código. Así que ese es un puente en el cual nosotros ya de la parte de análisis vamos a pasar a la implementación. Así que prácticamente en el diseño organizamos todo de forma de que sea manejable, o sea, diseño por partes. Lo van a entender mucho más en la actividad que con mis palabras, así que pasemos a lo que es a la siguiente parte. Antes de pasar al diagrama de clases de diseño, ¿alguien tuviera alguna duda con lo que es el tema de diseño? Espero que hayan comprendido bien. No es algo complicado, simplemente es la parte de diseño. Pero es bueno asegurarse de que antes de continuar les pregunte. ¿Alguien tuviera alguna duda o algo que no haya entendido del tema de diseño? Ok. Como nadie tiene ninguna duda o pregunta, pasemos a la parte o a la parte central de este tema. Tan solo tenemos unos 45 minutos más, así que lo haremos de la forma más rápida posible. Pasemos a lo que es el diagrama de clases de diseño. Como podemos ver, bueno, esta parte ya lo vimos. Veamos primeramente qué es un diagrama de clases. Un diagrama de clases es un modelo UML que muestra la estructura técnica del sistema a implementar. Define clases concretas, sus atributos, métodos y relaciones entre ellas con un nivel de detalle orientado al código.
El objetivo de lo que es el diagrama de clases es traducir los requerimientos o requisitos funcionales en una estructura que se pueda desarrollar por el equipo de programación. Obviamente, cuando ustedes estén trabajando en un entorno real, no solamente van a ver los desarrolladores, sino que va a haber una persona, como les dije, una persona que va a estar encargada de lo que es ver el sistema y ver cómo funciona y definir esto, que en Scrum se llama lo que es Product Owner. Luego van a tener a la persona que les va a indicar cómo tienen que hacer y qué normas tienen que seguir, como el Scrum Master. Y finalmente, en un equipo de desarrollo también tenemos, obviamente, a los desarrolladores, que se les conoce como el team. Así que prácticamente el objetivo es traducir los requisitos funcionales para que el equipo de desarrolladores pueda trabajar y empezar con lo que es el desarrollo. Pero, ¿qué contiene lo que es un diagrama de clases? Bueno, un diagrama de clases visto de forma muy rápida contiene lo que es primeramente en la parte de una clase, contiene lo que es el nombre de la clase, contiene lo que son los atributos, que pueden ser, digamos, el nombre, el tipo de dato, visibilidad. Bueno, contiene los atributos que tienen que tener su nombre, su tipo de dato, su visibilidad y demás. Obviamente una clase no solo contiene sus atributos, como ya vieron, una clase tiene sus métodos, que también pueden tener lo que es un nombre, los parámetros con tipo, el tipo de retorno y su visibilidad. Entre la visibilidad, para los que no entiendan correctamente qué es ese término, es prácticamente el principio de lo que es encapsulación y visibilidad de lo que es la programación orientada a objetos. Entre la visibilidad tenemos lo que es la visibilidad pública, la privada y la protegida. Obviamente estos temas ya no los voy a explicar porque ya lo deberían haber visto en Intro a la Programación. Y finalmente tenemos lo que son las relaciones entre estas clases. Así que prácticamente aquí entramos a la primera parte de que ustedes no han visto en Intro a la Programación. Yo creo que la mayoría no sabe qué es asociación, herencia, agregación o composición. Bueno, lo único que se ve en intro es prácticamente la asociación, que es cómo las clases se conectan entre sí, y la herencia, que creo que algunos docentes no lo alcanzan a avanzar. Pero en sí ya lo vimos en lo que es en la parte de casos de usos, en el diagrama de casos de usos, así que no se les va a hacer mucho problema en esa parte. Luego tenemos las multiplicidades. Las multiplicidades son prácticamente la misma forma en lo que es programación, bueno, lo que es base de datos. En base de datos han podido ver, digamos, que una entidad o lo que es una tabla puede tener muchas tablas y es la misma parte. En este caso, digamos que una persona puede tener lo que es muchas cuentas o puede tener muchos hijos y demás. Y es la misma parte. Obviamente las relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a muchos, de cero a uno y demás. Es justamente esa parte del tema de la multiplicidad que ya lo deberían haber visto en bases de datos. Así que vamos a ver primero que nada los elementos fundamentales de una clase. Así que vamos a ver las partes fundamentales de cada clase. Primero que nada tenemos lo que es que cada clase de diseño tiene que contener lo siguiente. Tenemos lo que es el nombre de la clase, que tiene que usar lo que es el Pascal Case. El Pascal Case, como ya saben, es una forma de escribir en la cual la primera letra o el primer carácter tiene que ser en mayúscula. Luego de ahí son todo minúscula. Y cuando sea otra palabra, no se va a utilizar ningún espacio, sino que simplemente se va a utilizar lo que es una letra en mayúscula. Obviamente es bien importante que sepan que toda clase tiene que empezar con mayúscula y demás. Es por eso que se utiliza el Pascal Case y no el Camel Case. Luego de ahí, obviamente, un nombre de clase tiene que reflejar lo que va a hacer. Por eso en esta parte dice refleja la responsabilidad técnica. En esta parte lo que es, ustedes pueden tener lo que es las diferentes tipos de clase, como pueden ser clases de servicio, controladores, Data Access Object, que lo voy a explicar un poco más adelante y demás. En la parte de atributos, que también tiene que tener toda clase, en la parte de atributos que también tiene que tener toda clase, esto no se escribe con Pascal Case, se escribe con Camel Case, empezando por minúscula, y si es que es una palabra diferente, no utilizan ningún espacio, ninguna barra baja, sino que simplemente utilizan lo que es una mayúscula.
Y es por eso que todos los atributos tienen que escribirse con camel case y el nombre de la clase con Pascal case. Luego, cada atributo tiene que ser tipado. Obviamente que digamos que tenemos el atributo nombre y su tipo sería lo que es el tipo cadena o el tipo string. Luego tenemos lo que es otro ejemplo que es el precio, que en este caso su tipo sería lo que es el double o float, como ustedes lo quieran. Al final de cuentas, ambos son para lo que es decimales. Incluso creo que en el precio podría ser mejor que sea el tipo float porque si recuerdan, el tipo double es para números bien exactos, como puede ser el número pi o números complejos, pero sin embargo, el tipo flotante es más para precisión no tan exacta. Por ejemplo, para los precios, máximo tendremos lo que es dos números más, como puede ser, digamos que un litro de aceite. Bueno, digamos, un litro de aceite, ¿saben a cuánto está en el mercado actualmente? Yo no compro aceite hace buen tiempo. Alguien que vaya a comprar en lo que es en su casa el aceite, que vaya a comprar los víveres, ¿alguien supiera cuánto está el litro del aceite? Bueno, el Excel ya está me 140. respondiendo, pero sí que ponga los 23. A 23 exactamente. No, ronda los 23. Se encuentra entre 20, 25. Yo solo hervido, no sé. Uy, 2 pesos. No creo que sea 2 pesos. 22 y 24, 27 hoy en la mañana, 22. Fluctúa el precio. Bueno, sí, yo la última vez que compré estaba a 20.50 en lo que es en la cancha, así que prácticamente como pueden ver, esos precios se manejan con lo que es simplemente dos decimales, así que por lo tanto, ustedes tienen que ver qué tipo de dato va a ser el adecuado para cada atributo que ustedes le pongan a cada clase. Obviamente acá vuelvo a mencionar lo que son los indicadores de visibilidad, que ya saben, público es para métodos que quieren que ustedes se vean, lo que es menos para lo que es el tema de privado y asterisco en lo que es tema de protegido. Para hacerles un poquito más de recuerdo, les recuerdo que la visibilidad pública es únicamente para cosas que queremos que sea visible para todos los demás, que no sean datos tan necesarios o datos privados, en este caso, que pueden ser cosas que nosotros queramos que las demás clases o incluso el mismo usuario pueda acceder. Así que por lo tanto, eso encapsula en lo que es la visibilidad pública. La visibilidad privada encapsula lo que es todo lo que solamente tiene que ver la clase. Obviamente la clase va a tener cosas que van a ser privadas, que van a ser únicamente de la clase. Por lo tanto, nadie, excepto la misma clase, va a poder tocarlo o verlo o hacer cualquier cambio en esto, que es prácticamente los atributos en privado. Y bueno, finalmente tenemos los atributos en protegidos, que si se recuerdan, se utilizan más que todo en el tema de herencia, que en este caso las clases hijos, bueno, la clase padre va a tener atributos en lo que es protegido y por lo tanto las clases hijos van a poder acceder a ellos. Y eso más que todo serían lo que son las visibilidades. Ahora vamos a ver un poquito las relaciones entre clases. Bueno, esto más que todo son los tipos de clases. Sí, esos son los tipos de clases. Los tipos de clases que tenemos son prácticamente los siguientes, que pueden ser clases de servicio, que más que todo son clases de lógica de negocio. Estas clases de servicio ustedes la pueden ver como lo que es justamente las clases control que vimos en el tema de análisis. Luego tenemos las clases DAO, que son la Data Access Objects, que son para lo que es el acceso a datos.
Y prácticamente esas clases también hacen parte de lo que es las clases control, en, que también vimos en lo que es análisis. Finalmente tenemos las clases persistentes, que pueden ser representadas como entidades, que se utilizan justamente para estas, que pueden ser los usuarios, el producto y demás clases, que obviamente representan las clases entity que vimos en el tema de análisis. Y finalmente tenemos lo que son los controladores modelo vista controlador o REST o cualquier otro tipo, que prácticamente son el boundary, que si recuerdan bien en la definición de boundary es como el usuario accede, bueno, el actor específicamente accede a nuestro sistema y lo usa a través de los boundary. Y en este caso los vamos a ver como lo que es controladores, que puede ser vista controlador y demás. Como pueden ver, estas clases, estos tipos reemplazan o amplían las clases en análisis, que pueden ser la entity, el control y el boundary. Así que prácticamente, ¿y ustedes cómo van a definir lo que es si mi clase de análisis es una clase de tal, tal o tal? Pues lo van a definir con la práctica. Ustedes, conforme vayan practicando, vayan haciendo lo que es su diagrama de clases, se van a ir dando cuenta de cómo deberían modelarlo. Y obviamente esto es investigando, porque como pueden ver, la mayoría de ustedes ya ha realizado diagramas de clases, así que por lo tanto no vamos a entrar tanto en lo que es esta parte. Ahora veamos lo que son las relaciones entre las clases. Tenemos lo que es el tema de las relaciones que usamos, la agregación, la composición, la herencia y la dependencia. Creo que me faltó esta parte de explicarles, bueno, en la parte de diapositivas, pero se los voy a explicar muy brevemente cómo se usan cada una de estas relaciones. Primero que nada, las que ustedes ya vieron en lo que es todo lo que es su carrera, que pueden ser en diferentes materias, tenemos lo que es la herencia y la dependencia. La herencia, le explicaremos muy rápidamente, es prácticamente la relación que tienen clase entre clase que obviamente es de herencia. Obviamente van a tener una clase padre y una clase hijo. Obviamente la clase padre va a ser la clase de arriba y la clase hijo va a ser de abajo. Esto se hace para lo que es generalización, que nos sirve prácticamente para reutilizar los atributos y el comportamiento que tenga la clase padre y pasarlos a la clase hijo, que va a heredar sus comportamientos, va a heredar algunos atributos y también los va a implementar de la forma en la cual él los necesite, si es que así lo quiere. Y eso sería la parte del tema de herencia, que se representa, como pueden ver, con esta flechita. Y en la parte de dependencia es un poco diferente. En la parte de dependencia simplemente también se le conoce como dependencia o asociación. Simplemente es que una clase utiliza a otra clase. Y nada más, a lo que se refiere con esto es que una clase va a poder utilizar a otra clase, es que las clases entre ellas van a tener lo que son diferentes contactos que se van a hacer a través de métodos, se van a comunicar entre ellas. Si recuerdan bien, en la clase de diseño, bueno, en la clase de análisis, en la de colaboración o de clases de análisis, nosotros para lo que es juntar lo que es que se comunican entre ellas, simplemente poníamos lo que es una línea recta y nada más. Pero en este caso, nosotros vamos a poner lo que es el tema de una línea punteada, que va a hacer referencia a la dependencia o asociación, que simplemente son clases comunicándose entre sí. Ahora pasemos a las nuevas, que tenemos lo que es la agregación. La agregación hace referencia a que una clase va a agregar a otra clase. La agregación para explicarlo de manera sencilla, es que una clase va a contener lo que es otra clase dentro de sí misma y la va a utilizar, pero no es tan necesaria. A lo que me refiero con que no es tan necesaria es que si es que esta clase que va a ser agregada dentro de otra no existe o no hay por cualquier motivo o por cualquier circunstancia, la clase va a seguir funcionando correctamente sin necesidad de esa tabla. Pero obviamente la tiene dentro de de su estructura, así que por lo tanto es necesaria, pero no tanto. Sin embargo, en el caso de composición es completamente necesario, es lo contrario de agregación. Vemos que en la relación de agregación no es tan necesario lo que es esta vista, pero en la clase de composición es totalmente necesario. Aquí la clase que agrega otra no puede vivir sin esa otra clase.
sí o sí tiene que existir dentro de su sistema. Así que por lo tanto, si es que esta clase no, si es que la otra clase no está instanciada o por cualquier motivo no se ha podido crear, entonces no puede seguir con su funcionamiento. Ambas clases tienen que estar ahí mismo. Y eso sí en lo que es en el tema de relaciones entre clases. Y pasemos un poquito a lo que es el tema de visibilidad. Como ya les expliqué, indica el nivel de acceso a los atributos o métodos. Sin embargo, como pueden ver en la visibilidad tenemos las mismas anteriores, simplemente tenemos la pública, la privada y la protegida. El uso de la pública, como les expliqué anteriormente, representa que es accesible desde otras clases. En el tema de la privada es que solo dentro de la misma clase va a poder ser usado. Y en el tema de la protegida, accesible desde sus subclases. Obviamente, esto hace referencia al tema de herencia. Les vuelvo a decir, tanto la visibilidad se aplica tanto para atributos y métodos. Así que cada atributo y método tiene que ser bien clasificado. Pasemos a la parte ya que a la parte de buenas prácticas. En buenas prácticas, nosotros vamos a ver que cada clase debe tener lo que es una única responsabilidad. Esto ya lo debieron ver en un principio en lo que es intro a la programa o en materias de programación, de que cada clase tiene que cumplir lo que es una única función y tiene que tener una única responsabilidad. A lo que me refiero con responsabilidad es que tienen que hacer algo bien puntual y no tienen que hacer más de lo que para lo que ha sido creado. También buena práctica es que sus clases tengan lo que es nombres claros, nombres así bien coherentes con lo que es su rol técnico. Obviamente los nombres tienen que hacer representación a lo que va a ser cada una de estas clases. No tienen que sobrecargar una clase con demasiadas funciones. Obviamente, como les dije anterior, bueno, en la buena práctica número uno, cada clase tiene que encargarse de hacer una sola cosa en específico. Así que, por lo tanto, si es que una clase tiene demasiadas funciones o tiene demasiados métodos, no es una buena clase y lo correcto sería dividirla en varias. Finalmente, tenemos que agrupar las clases relacionadas en paquetes si el sistema es grande, pero eso no es necesario que lo tomen en cuenta, sino que vamos a ir viéndolo más adelante. Así que, bueno, finalmente la última parte, la última buena recomendación, tenemos lo que es que reflejar los casos de uso más relevantes con clases de servicio. Como les dije anteriormente, se tiene que reflejar lo que es sus casos de uso escogidos, bueno, sus casos de uso en lo que es este diagrama de clases. No puede haber un diagrama de clases que no tenga coherencia. ¿Alguien está rayando mi pantalla? Por favor, no rayen el pizarrón. Sebastián Terceros está rayando mi pizarra. Sebastián Terceros, estás rayando mi pizarra, por favor, te agradecería que lo borres. A usted esa persona, bótela. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, Gabriel Basura. Sí. Votaremos. Ok, ya lo limpió. Por favor, no vuelvan a rayar mi pizarra. Para las próximas veces ya no van a poder entrar a clases. Así que, por favor, sean un poco más respetuosos. Y pasaremos a lo que es la siguiente parte. Bueno, acá yo les he dejado algunos ejemplos. En los ejemplos que yo les he dejado, digamos que pueden verlo de cómo se hace lo que es uno de estos diagramas. En este caso, vemos lo que es un ejemplo de lo que es una casa, que no es el mejor ejemplo, pero es algo que nos sirve. Que digamos, una casa contiene sí o sí una puerta, contiene lo que es sí o sí una ventana y contiene sí o sí lo que es un calefactor o una persiana. Así que prácticamente en esta parte nosotros podemos ver lo que es el uso de la clase de composición, de que acá de acá a acá una casa sí o sí contiene lo que es una puerta, una ventana, un calefactor y bueno, un calefactor.
Y en la clase de ventana, nosotros podemos ver lo que es la persiana, que una ventana sí o sí contiene una persiana. Y en estas relaciones nosotros tenemos lo que es diferentes tipos de relaciones, como en este caso podemos ver, digamos, la multiplicidad de uno a uno, de que una casa puede contener una puerta. En este caso no es correcto porque una casa podría contener muchas puertas y sería de uno a muchos. También tenemos lo que es, digamos, de que una casa puede contener lo que es una ventana, y también esto sería incorrecto porque una casa puede contener muchas ventanas. Y en el del calefactor sí sería correcto, porque una casa sí puede contener lo que es un calefactor o cero calefactores. En la parte de persiana podemos ver lo mismo y en la parte de puerta también lo mismo. Pero también cabe centrarse en sus atributos y métodos. Como pueden ver, esto, cada cuadradito es la representación de una clase. La primera parte hace representación a lo que es sus atributos y el segundo recuadro hace representación a lo que es sus métodos o comportamiento. Así que con esta parte nosotros podemos ver prácticamente lo que es ese tema, el tema de lo que es sus atributos y métodos y de la forma en la cual se representa lo que es este diagrama de clases. Obviamente, si recuerdan bien cómo hacer un buen diagrama de clases, sus métodos para que hagan referencia a lo que es un comportamiento, tienen lo que son paréntesis al final de su nombre. Y que tenga paréntesis al final de su nombre hace referencia a un comportamiento. Como podemos ver en esta parte, igual tenemos sus diferentes visibilidades, que en este caso todos son públicas. Y por lo tanto también tenemos sus diferentes métodos y atributos. Por ejemplo, un atributo del calefactor es la temperatura actual y sus atributos tenemos entre encender, apagar o fijar temperatura, que es pasado a un valor y demás. Así que por lo tanto, digamos, en el tema de una casa, nosotros tenemos lo que es el área cuadrada en la parte del tipo de número. Y también en sus métodos o sus funciones tenemos lo que es vender. Y esa parte sería lo que es un diagrama de clases visto más de una forma muy fácil. Pasemos a lo que es otro ejemplo. En este caso, este ejemplo hace relación a lo que es otro tipo de clase. Es simplemente más para objetivo, es más para que ustedes entiendan. Así que en este diagrama de clases nosotros podemos ver cómo hay las diferentes relaciones. En esta parte tenemos lo que son las relaciones de asociación, que están mal hechas, como les expliqué anteriormente, son líneas puntuadas. Así que en esa parte tendrían que verlo. Como podemos ver acá, igual tenemos cada clase y cada clase tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Les vuelvo a repetir, en los métodos, para representar un buen método, siempre tiene que tener paréntesis. Así que esas son las relaciones. Las relaciones, acá tenemos las relaciones de asociación. También tenemos lo que son los campos y sus diferentes tipos. Eso sería otro ejemplo. Y acá tenemos lo que es otro ejemplo más. Este es un ejemplo un poquito más completo de lo que es un diagrama de clases. Acá estamos modelando lo que es un sistema que nos sirve para lo que es controlar diferentes tipos de usuario y controlar, digamos, departamentos y demás. Como podemos ver en este diagrama de clases, tenemos lo que es a una tabla, bueno, a una tabla usuario. Como podemos ver, si es que un diagrama de clases no contiene ningún atributo, igual se hace el recuadro de atributos, simplemente que se deja vacío. Y bueno, vemos que el usuario tiene lo que es los diferentes métodos, como puede ser listar, consultar, agregar, actualizar, eliminar y demás, todo eso a un historial. Aquí falta lo que es, bueno, acá como podemos ver, si es una relación de simplemente asociación, no utilizamos lo que es la multiplicidad de uno a muchos, de uno a uno o de cero a ninguno y demás. Así que por lo tanto, el usuario se relaciona con el historial y en este caso, nosotros en el historial también tenemos los diferentes métodos que puede ser listar, agregar al historial, vaciar historial y demás. Y también en esa parte, el historial está asociado con lo que es el departamento. Y en este caso tenemos lo que es también la clase capa y la clase recurso. En la clase capa, nosotros tenemos lo que es la clase la cual va a tener lo que es un departamento. En esta parte, en la clase capa va a tener un departamento.
Y ahí tienen sus diferentes métodos, como puede ser listar, consultar, agregar y demás. Y bueno, como podemos ver acá, hay una relación. Obviamente, un departamento puede tener muchas capas y muchas capas pueden tener un departamento. Como podemos ver, la parte de recurso también cambia. En este caso es que muchas capas pueden tener, bueno, muchas capas pueden tener un solo recurso. Pasando a otro ejemplo, bueno, acá tenemos lo que es, digamos, un ejemplo también incompleto, que también acá le faltan lo que es los diferentes, por ejemplo, la visibilidad, el tipo de dato y demás, cosa que a ustedes les he explicado, pero este es un ejemplo que retrata lo que es, digamos, lo que es una biblioteca. Así que, por lo tanto, digamos, acá tenemos lo que es la representación de lo que es una biblioteca. Así que como podemos ver en lo que es en la parte de la biblioteca, nosotros tenemos lo que es la tabla autor, palabras clave, instrucciones, datos de usuario, reservas de libro, copias de libro y demás. Acá podemos ver lo que es la relación de lo que es asociación. Tenemos lo que es la relación, digamos, de que una copia de libro, bueno, una reserva de libro tiene que contener sí o sí una copia de libro, una o muchas. O como podemos ver, una reserva de un libro puede tener lo que es, digamos, sí o sí tiene que tener los datos del usuario. Así que por lo tanto, si es que no tuviera esos dos, no sería lo que es una clase o no sería un buen objeto. En este caso, un libro tiene lo que es relaciones de asociación, que como podemos ver, la asociación es un triángulo o lo que es un diamante, lo que está vacío, que en este caso un libro puede tener un autor, porque en este caso hay libros que tienen autores anónimos, hay libros que tienen lo que es, que no tienen su autor definido y por lo tanto es algo que sí puede contener, pero que no es tan necesario. En este caso, por eso la relación es agregación y no es composición, porque puede tenerlo o no puede tenerlo. Y como pueden ver acá, un autor puede tener muchos libros de uno o muchos, y un libro puede también tener un autor o muchos autores, porque como saben, un libro puede tener muchos autores. Y también, por así decirlo, un libro puede contener palabras clave. Las palabras clave sirven prácticamente para, dado un buscador, nosotros poder identificar la relevancia del libro base a estas palabras clave. Así que por eso un libro puede contener palabras clave y por ese tanto también es que puede o no puede contener. Por eso la relación es una relación de composición y es de una a muchas, de una a muchas. Y en esa parte también tenemos lo que es el apartado de las instrucciones y como podemos ver no está relacionado con ninguna otra clase porque tal vez forma parte de otro flujo o de otro caso de uso. Bueno, acá también tenemos lo que es un ejemplo, pero este ejemplo está un poquito más en inglés, pero este ejemplo retrata correctamente todo lo que se les ha explicado en la clase de hoy, que como podemos ver aquí tenemos lo que son relaciones de asociación y de cuenta. Este es un diagrama de clases que trata de reflejar lo que es un caso de uso que puede ser de guardar usuarios, guardar sus contactos y demás. Así que por lo tanto, como podemos ver, esta parte, la parte cuenta tiene lo que es diferentes atributos que en sí son protegidos, tienen lo que es su nombre, que está en lo que es en camel case y como podemos ver está cada uno tipado. Tiene su visibilidad y también tiene sus diferentes métodos y sus diferentes métodos, como pueden ver, también está tipado y tienen su respectiva visibilidad, como por ejemplo get name, set name y demás. Y obviamente todo está escrito en lo que es camel case. En la parte de address book también tenemos lo que es lo mismo, tenemos sus atributos y tenemos sus métodos con la visibilidad y sus respectivos tipos de datos. Como podemos ver aquí tenemos la asociación que es de 1 a 1 porque no tiene lo que es de más y la asociación es de 1 a 1 que sería lo que es continuar. Bueno, sería lo que es composición. Y como podemos ver una cuenta puede tener su lista y demás. Y en esa parte podemos tener lo que es las diferentes clases que también tienen sus propios atributos. Acá, como pueden ver, algunos atributos están en privado y algunos atributos están protegidos, pero todos ellos tienen su visibilidad. Y lo mismo en los métodos.
Así que finalmente ya hemos visto algunos ejemplos de los diagramas de clases y vamos a ver cómo empezar a diseñar paso a paso. Primero que nada, vamos a ver que el paso número uno para lo que es empezar a diseñar un diagrama de clases es identificar el caso de uso. Piensa qué clases técnicas necesitas, cómo puede ser quién procesa la lógica, dónde se guardan los datos. Y respondiendo a estas preguntas, nosotros vamos a poder identificar las clases. Obviamente no se va a pasar directamente de su diagrama de clases de análisis o de colaboración a un diagrama de clases, sino que pueden implementarse muchas más clases, muchas más relaciones y muchas más. Así que por lo tanto, si en su diagrama de clases, bueno, en su diagrama de clases de análisis está un poco sencillo, acá lo pueden y lo pueden implementar muchos más. En el paso 3 nosotros definimos las clases. Como podemos ver, las clases las definimos con sus respectivos atributos y métodos. Y en la parte número 4 una vez que nosotros hayamos definido las clases que vamos a utilizar, las vamos a relacionar entre sí con los distintos tipos de relaciones que vimos. Y luego finalmente agregarle visibilidad, obviamente a cada uno de los atributos y métodos, multiplicidades, que son las relaciones, digamos, de acá de uno a muchos, en este caso de cero a muchos, o de cero a muchos, de uno a uno, de muchos a uno, y demás. Y finalmente tenemos que poner la parte de herencia solo si aplica. Eso sería lo que es en cuanto a diagramas de clases. Ya son lo que son las 3:30. Así que pasemos directamente con el tema de preguntas. Y si no, si nadie tiene ninguna pregunta, les voy a pasar a explicar lo que es el trabajo de hoy. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Si puede volver a el ejemplo en inglés que nos dio. Se los voy a subir ahora mismo, ni bien acabe la clase, lo voy a subir a lo que es el Classroom. Así con ese tema no van a tener problemas porque van a tenerlo todo, todas las diapositivas. Ni bien acabando lo voy a volver a subir. Bueno, y es necesario poner de cero a muchos ya usando esa fechita, ¿cómo se llama? La asociatividad. Las flechas, obviamente si es necesario, simplemente en tablas de que sean de composición y de lo que es agregación. Por ese tema es también, digamos, que importar lo que es una a muchas, de cero a muchas y demás. Por eso tanto sí es importante de que ustedes tengan que poner lo que es las flechas. Pero lo bueno de este tema de lo que es diagrama de clases es que ustedes tienen muchísimo material en internet que les va a explicar mucho mejor que yo. Así que por lo tanto, en esta parte no creo que tengan problemas en encontrar dudas porque todo está en lo que es internet. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta o duda? Preguntita, ¿en qué parte va lo de la visibilidad? Justamente en tanto los atributos y los métodos, como puedes ver acá, la visibilidad está acá, se representa como esa parte. El asterisco significa lo que es protegido, el más significa público y el menos significa privado. Y obviamente va al lado de cada atributo y de cada método, como está en ese diagrama. Gracias. Bueno, y una pregunta más, ¿las ¿Sí? fechitas lo hacemos en L o diagonal nomás? Estas flechas, bueno, como ya no es tema como es para lo que es, no se centra en la simplicidad, no se centra en lo que es que el usuario pueda verlo. Las flechas si son en forma de L o son forma de líneas rectas o líneas, digamos, en paralelo o simplemente como en esta parte, no habría ningún tipo de problema. Si sean en diagonal, en vertical, no había problemas si es que son líneas en forma de L y demás. Así que en el diagrama de clases es permitido. Como podemos ver acá, son líneas que no son rectas ni tampoco son cuadradas, pero en este otro sí. Así que cualquier notación que ustedes quieran utilizar, lo pueden hacer. También todo eso está representado en lo que es, la parte del diagramador que está pasado. Si ustedes van al link del diagramador, ustedes también tienen lo que es en esta parte, en la parte izquierda. Si se van a lo que es UML, ustedes aquí van a tener sus diagramas de clases.
Como pueden ver, ahí tienen sus diagramas de clases. Van a poder ponerle sus nombres de las clases, digamos clase de usuario. Van a tener lo que es sus diferentes campos. Van a modificar los campos, digamos, este es un atributo privado. Va a ser el nombre y el tipo. Y bueno, como pueden ver acá en lo que es en la parte de su diagramador, en el que está en los demás, también tienen las diferentes relaciones que están en la parte de acá abajo. Como podemos ver, acá tenemos en la parte de abajo las diferentes asociaciones que les he explicado. Aquí tenemos lo que es la asociación, lo que es la agregación, la composición y demás. Así que prácticamente ahí ya tienen lo que es todas sus relaciones. Simplemente tienen que unirlas. Y eso tendrían con lo que es con el diagramador. Si es que requieren algún atributo más, también sacan un atributo más y lo pegan ahí. Y ahí se va incrementando atributos. O también métodos. Así que eso sería en cuanto a las relaciones. No tienen que ser líneas rectas, sino tienen que ser líneas, pueden ser como ustedes gusten. Y la ¿Alguien más que hubiera multiplicidad, visto? disculpe, sí. ¿Cómo? Y la multiplicidad. Ah, también estaba en esa parte, creo que está en UML 2.5. Bueno, la multiplicidad simplemente la pueden representar en texto. Obviamente agarran un texto, lo pegan ahí y ponen que sea, digamos, de uno. Bueno, de uno a uno vamos a poner en este caso, de uno a uno, o puede ser directamente de uno a muchos, que simplemente se representa con lo que es un asterisco, y en este caso se referencia a muchos, o si es que no es relación de uno a muchos, se puede poner de cero a muchos o de uno a muchos. Simplemente lo realizan con el texto. Y en esa parte lo pueden poner. Y justamente bueno, todo está en este diagramador. Si es que necesitan cualquier otro tipo de cosa, pueden encontrarlo en lo que es en el UML o pueden hacerlo directamente en texto. Así que bueno, solo tenemos unos 5 minutos más antes de que acabe la clase de hoy y les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace, porque ya no tenemos tiempo. La actividad número 7. En la actividad número 7, obviamente en el paso número 1 tienen que usar el mismo grupo que ya tenían. Elijan 3 casos de uso principales previamente documentados. Por cada caso de uso tienen que, digamos, identificar sus clases necesarias. Luego obviamente sus atributos, métodos con parámetros tipo retorno a visibilidad. Y tienen que hacer las relaciones entre ellos. Van a usar lo que es la herramienta, la que les acaba de mostrar para lo que es modelar sus distintos diagramas, para crear lo que son las clases en UML. Y obviamente cada diagrama debe mostrar claramente las clases, atributos, métodos y relaciones. Eso sería, y luego eso tendría que hacerlo por cada diagrama. Un diagrama por cada caso de uso. Obviamente no va a ser muy complicado. Y en la parte número 5, en el paso número 5, tienen que unificar sus distintos diagramas en uno solo. Así que eso sería lo que tienen que hacer en la actividad número 7. Tienen que, como pueden ver en la parte de la entrega, tienen que entregar en formato PDF, un PDF que contenga el nombre de sus integrantes, los casos de uso elegidos, los diagramas de clases parciales, o sea, uno por caso de uso, y el diagrama número 4 es el diagrama unificado de todo esto, bueno, de todos los diagramas. Obviamente, uniendo todos estos diagramas de casos de uso. Y Sí. en la parte número 6 una breve explicación de lo que es el diseño unificado, de cómo están organizando y responsabilidades. Es un poco simple la actividad número 7.
¿Alguien tuvo alguna pregunta? Opción una consultita. Sí. En la parte de diagramas de clases parciales se refiere a los cuadraditos, ¿no ve? Con sus atributos adentro, con lo que nos estaba explicando. A lo que me refiero con diagramas parciales. De las clases parciales, o sea, ¿qué se refiere con eso y cómo lo unificamos? Supongo que el diseño unificado es como nos mostró en las imágenes, donde ya estaba todo No, unido, ¿no? me han entendido mal. A lo que me refiero con diagramas de clases parciales es, digamos, a uno por caso de uso. Obviamente, digamos que si escogen tres casos de uso, tienen que lo que es hacer un diagrama de clases por cada caso de uso y cada uno de esos sería un diagrama parcial. Porque el diagrama final es el diagrama de diseño unificado, hace referencia al diagrama unido, al diagrama de lo que es de los tres casos de uso que ustedes han hecho, lo van a unir en un solo diagrama. Y ese solo diagrama es el diagrama de diseño unificado. ¿Se me entendió mejor? Sí, 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 ahora sí. Y una consultita más, era acerca de... ¿Dónde está? No, no, ya se entiende si eres. Bueno. Oh, una pregunta, ¿nos podrías dar tal vez un ejemplo de cómo unificar los diagramas? A lo que me refiero con unificar es que, por ejemplo, ustedes van a tener, digamos que esto es un diagrama de clases. Bueno, no hay mucho tiempo. Pasemos a lo que es, digamos, tienen un diagrama de clases en esta parte. Ok, te lo copié mal. Ok, digamos que esto es un diagrama de clases de un caso de uso. Y digamos que van a tener, digamos, tres diagramas en total, obviamente por uno por cada caso de uso. El diagrama unificado es simplemente esos tres diagramas lo tienen que unir en uno solo, o sea, un solo diagrama, el cual esté conectado entre sí, obviamente. Digamos, si había una clase repetida, si la clase usuario sea repetida en este caso, yo la tendría que eliminar y solo tendría que quedarse una sola. En este caso, en este caso solo tendría que quedar el diagrama, solo tendría que quedar la clase usuario, la cual la van a usar otras clases. En este caso sería eso lo unificado, que simplemente es juntar los diagramas. No hay mucha complicación en eso. Si hay clases repetidas, únicamente tienen que juntarlas. Obviamente eliminar los repetidos, dar responsabilidades, y eso es el diagrama unificado. Como van a tener un diagrama por cada caso de uso, el final es unirlo y que sea un solo diagrama. ¿Se me entendió? Ah, Ah, sí, sí, con la gracias. breve explicación que hay que darle a lo de los diagramas, solamente explicamos lo que están de relaciones y demás, ¿o cómo? Simplemente es explicar tu sistema, porque como podemos ver en los pasos, en la parte número, una breve explicación del diseño unificado, cómo se organizan las clases y responsabilidades, hace referencia a que tienen que explicar su diagrama de forma sencilla. O sea, de tal forma de que yo cuando vaya a la explicación pueda leerlo y que pueda entender el diagrama, que pueda entender, digamos, de por qué está así, de por qué tiene estas asociaciones y demás. O sea, una breve explicación de para cómo funciona ese diagrama. Ah, gracias, Auxilio. Auxi, una preguntita. ¿Sí? ¿Los casos de uso que vamos a usar deben ser nuevos o los que usamos en la actividad 6? En este caso pueden repetirlos, tanto los que usaron en la actividad número 6 o en la actividad número 5 o en las demás actividades. No hay mucho problema. Pueden ser los que ustedes escojan. Pero sí o sí tiene que estar documentado. No. Creo que puse en la parte número... Sí, esta parte estaba por demás. Simplemente tienen que elegir tres casos de usos principales. A lo que se refiere con previamente documentado es que ya estén hechos en su documento, que ya hayan hecho su caso de uso, que los hayan considerado buenos casos de uso y demás.
Así que simplemente para que no se les complique, le voy a poner que elijan tres casos de uso principales. ¿Alguien más tuviera alguna duda o pregunta? Ya, Auxi, perdón, sí. en cuanto a las relaciones, nos dijo que hay una que es dependencia. ¿Esa cómo funcionaría? ¿Nos podrías dar algún ejemplo? La dependencia es lo mismo que la asociación. Si ustedes han visto en lo que es intro de la progra, la dependencia o asociación es simplemente que una clase se comunica con otra. Es simplemente otro nombre que se utiliza. No hay mucha de diferencia. Es simplemente clases que se comunican entre sí y que hacen eso mismo. Es como simplemente la línea que nosotros poníamos entre dos clases de análisis. Es la misma, solamente que representada en una línea que se llama dependencia o asociación. Es la misma. Ah, ya. Está bien, Auxi. Tenía otra consulta en cuanto a la lógica para armar. Digamos, tenemos un sistema de gestión de salud. Dentro de nuestro diagrama, el usuario directamente podría tener los métodos que es, digamos, iniciar sesión, registrarse y reservar cita, o tendría que haber otra clase que haga esas acciones y que extraiga datos del usuario, como habíamos visto en otro diagrama. Tendría que haber la clase encargada de extraer los datos de cómo puede ser, digamos, del formulario, por así decirlo. Tendría que haber una clase específicamente que se encargue de extraer los datos y que le pase los datos a lo que es el usuario. Tendría que Como ser una clase del UI, ¿no, Auxi? exacto, porque obviamente van a tener lo que es una clase de UI. Como pudieron ver, las clases que vimos en análisis se pasan a lo que es clases ya en orientado a objetos. Ah, o sea, Auxi, si le planteo este ejemplo, digamos, un usuario tiene que reservar una cita, tendría que haber una clase que diga datos usuario, otra que diga reservador de cita y otra clase, digamos, que es donde se almacene la cita, y entre esas tres se tendrían que comunicar, ¿no? ¿O cómo sería la lógica? Sí, de hecho es tal cual como dijiste. En este caso, digamos que tenemos lo que es una clase que tenga lo que es un registro de usuario, que sea un Ujú. formulario, que obviamente tenga sus métodos para ingresar dato, otro método para enviar su formulario, y tenemos otra clase que va a servir únicamente para registrar los datos del usuario. Digamos, una clase que se llama registro de usuario y el cual va a tener como método de registrar a estos usuarios. Y vamos a tener otra clase que sea usuario, que tenga el nombre, el correo, la contraseña y que va a tener sus datos, su atributo como guardar. Pero eso mismo ya lo van a ir viendo al momento que lo implementen. Como pueden ver, ustedes tienen lo que es mucho material en Internet, así que no se les va a complicar. Hay mucho ejemplo o hay mucho material que en Internet. O incluso las herramientas de inteligencia artificial te ayudan en eso. Está bien, Auxi, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta antes de acabar la clase de hoy? Ya nos hemos pasado de hora. Otros ya se tienen que ir a su clase. Sí, una pregunta. ¿Sí? Para el diseño unificado, ¿podemos agregar otras clases? Sí, 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 sí. Completamente. Oh, está bien, José, gracias. Bueno, entonces, esta actividad tienen para entregar el día de mañana a las 12:45, que probablemente sea la hora en la cual nosotros nos conectemos para el siguiente tema. Así que eso sería en todo en cuanto a la clase de hoy. Ni bien acabada, les voy a pasar las diapositivas y voy a subir la clase. Sin nada más que decir, nos vemos lo que es el día de mañana. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos luego.